es donde ya vamos a poder establecer las estrategias de recuperación de los aplicativos de las bases de datos conforme a lo siguiente: a la arquitectura de software y base de datos de las aplicaciones, la tasa de cambio de la información de las aplicaciones y el juicio de los expertos y quienes diseñaron las aplicaciones. ¿Sí? Recuerden que si en la empresa no se diseñó dentro de la empresa, no se desarrolló dentro de la empresa los sistemas y fueron desarrollados por empresas externas, tenemos que tener la documentación, manuales técnicos, manuales de usuario, los diagramas de las bases de datos. Todo esto nos va a permitir tener el conocimiento, si a las personas dentro del departamento de TI de la empresa, para que si ocurre algún desastre, ellos tengan la capacidad, la experticia para poder levantarlos. Ahora vamos a analizar qué es lo que se ha mapeado en relación a esta empresa. Entonces, aquí ya ordenaron toda la información que vimos en las anteriores tablas, está ordenada aquí. Entonces, en la primera columna lo que hicieron es enumerar. En la segunda tenemos el aplicativo. En la tercera tenemos si es hardware o software o la cantidad. Y también es muy importante en este caso hacer una descripción de las capas. ¿En qué capas está ese aplicativo? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el sistema core de la empresa, sí, entonces está en la capa de aplicación. Si vemos este sistema, el BPM, está en la capa de procesamiento y también está en la base de datos. Si vemos la plataforma del call center y la gestión de grabaciones de las llamadas, está en todas las capas. El correo electrónico también está en todas las capas. Y bueno, también aquí podemos ver que suman, ¿sí? Por ejemplo, lo que tenemos de hardware del CPU, lo que tenemos de almacenamiento, enteras, esto se suma para ver cuánto es lo que tenemos. Se hace un mapeo. Y luego sí es que vamos a definir las estrategias. Y aquí nada más les he puesto un ejemplo de la primera estrategia que tiene que ver con uno de los servicios que estaban listados antes y que es el centro de datos, las redes de comunicaciones, donde tenemos la red interna y la red externa. También tenemos los enlaces de internet, el sistema de telefonía, el servicio de DHCP y de DNS y las plataformas de seguridad perimetral. Sí, entonces estas capas que nosotros vemos aquí, sí, vamos a poder observar que vamos a poder definir los sistemas que están en las mismas capas. Sí, eso vamos a ver más adelante. Entonces, la estrategia que tenemos aquí es que el sitio contingente debe localizarse en un área geográfica que no esté afectada por el mismo evento de desastre del sitio principal. Como ya habíamos estudiado antes, sí, recuerden que cuando hablamos del DRP debe existir y ocurre una catástrofe, no debe existir un sitio alterno en una ubicación geográfica diferente en donde nosotros podamos implementar estas estrategias de recuperación. Supongamos que está ubicada la empresa y tiene su matriz en la costa. Sí, ahí normalmente puede, o sabemos que puede ocurrir, qué sé yo, un tsunami. El sitio alterno debe estar en una ubicación geográfica diferente, que puede ser en la sierra o puede ser en el oriente, ¿sí? Donde yo sé que no me va a afectar ese evento, ¿sí? Ese desastre. Entonces, ese es el sitio contingente. Ahora, cuando hablamos también, recuerden que estas estrategias están definidas en cuanto a lo que ya analizamos antes, sí, a los servicios. Cuando hablamos de la autenticación de usuarios, el correo electrónico y la plataforma de telefonía, ¿cuál es la estrategia para este caso? La autenticación de usuarios se realiza a través de un controlador de dominio de Microsoft. También para el correo electrónico, la compañía utiliza la solución de Microsoft Exchange. Aquí la arquitectura de ambas aplicaciones, tanto del directorio del servidor de directorio, de la autenticación de usuarios, como del correo electrónico, permite la configuración de alta disponibilidad de sus servicios. Es decir, si un controlador de dominio o un servidor de correo falla, los clientes se conectan automáticamente a los servidores de contingencia, es decir, los que están ubicados en una ubicación geográfica diferente, ¿sí? En el sitio alterno. Entonces, estos conforman la arquitectura y están disponibles y además están sincronizados.
Por lo tanto, la estrategia es disponer de un servidor contingente en el centro de cómputo alternativo. Seguimos hablando acerca de las estrategias. ¿Sí? Recuerden que las primeras estrategias tienen que ver más con la infraestructura tecnológica, ¿sí? Hablábamos del servidor de correo, del servidor de directorio y del acceso de la red LAN, de la red externa y las conexiones de Internet, que es muy importante porque si no tenemos eso no podemos hacer nada, no podemos levantar los otros procesos. Ahora, cuando ya hablamos del resto de procesos críticos, sí, y del resto de aplicaciones que permiten que estos procesos críticos estén funcionando, entonces aquí la actualización, aquí vamos a mencionar, sí, a los procesos, la actualización de listas de información reservada y parametrización de búsquedas de clientes, cotización y emisión de productos, información e interacciones con los clientes. Recuerden que aquí hablamos del CRM, el sistema de gestión documental y de los procesos. Tienen la misma arquitectura en cuanto a software, por lo cual aquí se va a aplicar, o en este caso, en esta empresa se aplicó la misma estrategia. Si tienen la misma arquitectura, la misma estructura, pues es obvio que vamos a aplicar la misma estrategia. No es necesario que apliquemos una estrategia diferente para cada aplicativo. Obviamente no podemos aplicar la misma estrategia cuando hablábamos de de las conexiones de Internet, de la red LAN, de los servidores de autenticación o el servidor de correo. Sí, entonces aquí, por ejemplo, como les decía, la parte de los clientes, la parametrización de búsquedas, la cotización, la emisión de productos, la información de los clientes, la gestión documental. Entonces, estos procesos están implementados en aplicativos que tienen la misma estructura. Y aquí lo que hacemos, como les mencionaba antes, es dividir en capas. Entonces tenemos la capa de presentación, la capa de proceso y la capa de datos, que normalmente son las capas que conforman una arquitectura de un sistema de software. Entonces, aquí en la capa de presentación sabemos que tenemos la interfaz, es lo que va a ver el cliente, ¿sí? Y aquí se van a interpretar las peticiones del usuario y se presentan los resultados al usuario a través de la capa de presentación donde tenemos la interfaz. En la presentación, en la capa de presentación también tenemos el control y aquí es en la capa de proceso donde tenemos lo más importante que es la lógica del negocio. Y es aquí donde tenemos el servidor web. Se controla la presentación, se realizan las operaciones de la aplicación web y además interactúan con los servidores de datos. Ya se hace la conexión con los servidores de datos. Entonces bajamos a la capa de datos en donde vamos a tener los servidores de bases de datos, los servidores de ficheros y los servidores de correo. Es importante aquí, tomen en cuenta esto, destacar que para que en el caso de las aplicaciones que tienen las 3 capas, estas se deben recuperar en orden para que funcionen. Y para esto vamos a empezar primero desde la capa más importante, que obviamente es la capa de datos, ¿sí? Porque si no levantamos la capa de datos, no podemos levantar las otras. Entonces vamos primero por la capa de datos y luego la capa de procesos y por último la capa de presentación. Recuerden que para nuestros clientes estos problemas que ocurren deben ser transparentes y ellos no se tienen por qué enterar de que ocurrió algún problema. Ellos deben seguir accediendo a los servicios. Recuerden que para esto se definen los tiempos de recuperación. Entonces estos tiempos deben ser prácticamente en milisegundos y para que los clientes no se den cuenta de lo que ocurrió. Entonces, ahora, en cuanto a lo que revisamos, sí, recuerden que para cada uno de los servicios tecnológicos identificados se presenta una estrategia de recuperación. Y además recuerden que cada uno de estos servicios tecnológicos están asociados a un aplicativo y estos aplicativos están asociados a los procesos críticos. Entonces, como les decía, al analizar, pues hay sistemas que tienen estas 3 capas y con esto se puede aplicar la misma estrategia de recuperación. Y la estrategia de recuperación, en este caso, se inicia primero levantando o haciendo que la capa de datos funcione. Entonces, las bases de datos de las aplicaciones tienen una alta tasa de transacciones. Sabemos que aquí se hace la lectura y escritura de los datos.
Y la estrategia de recuperación de las bases de datos en este caso va a consistir en una réplica en línea de la información de las bases que corresponden a las aplicaciones críticas, es decir, las que tienen los procesos críticos automatizados hacia el sitio contingente. Recuerden que este sitio está en una ubicación geográfica diferente. Y por supuesto, una vez que ya tengamos levantada la capa de datos, pues ya es mucho más fácil levantar ya la capa de procesos y la capa de presentación. Y ya vamos a tener levantada toda nuestra infraestructura luego de que ocurra un desastre. Entonces aquí quiero que tengan en cuenta todo lo que hemos visto acerca del diseño. Primero, tener muy claro cuáles son los procesos críticos. Luego vamos a analizar cuáles son los aplicativos y los servicios tecnológicos que están asociados a estos procesos críticos. ¿Cuáles son los sistemas que me permiten automatizar estos procesos críticos? Y también los servicios tecnológicos que permiten que estos sistemas funcionen. Entonces aquí podemos hablar de la LAN, del firewall, de todo lo que ya mencionamos. Una vez que tenemos mapeado todo esto, podemos distribuir las estrategias de recuperación. Entonces, obviamente, no vamos a mezclar la parte de la red LAN, de los enlaces de Internet, con el servidor o con el sistema de gestión documental. No. Entonces, vamos a definir estrategias para levantar la LAN, para levantar la WAN, para levantar el servidor de correo, el servidor de autenticación de usuarios. Y luego vamos a analizar, como veíamos en nuestra tablita, recuerden que habían servicios que se repetían, ¿sí? Para cada uno de los aplicativos. Entonces, por eso es que en esta empresa se hizo ese gráfico de las capas, de la capa de aplicación, de la capa de presentación, de la capa de procesos y de la capa de datos. Y pues aquí observaron que los sistemas sí tienen esta misma arquitectura y aplicaron la misma estrategia para recuperar estos sistemas, la misma estrategia de recuperación. Y en este caso iniciaron por la base de datos. Obviamente, al levantar las bases de datos, pues ya se van a poder acceder se van a poder levantar las otras capas, la de la lógica del negocio y la de la presentación. Y como ya se levantaron las conexiones de Internet, la red LAN, la WAN y todo, entonces ya todo va a estar operativo normalmente. Recuerden que en este caso, el 60% que son los procesos críticos, pues luego de un desastre y en el tiempo que ellos definieron, van a poder estar funcionando normalmente. Y luego sí, cuando ya esté estable todo y todo esté correcto, pues van a poder levantar los otros procesos que no son críticos. ¿Tienen aquí, hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿O está claro lo que hemos revisado? Ingeniero, pero el